cuando yo tengo una curva, esa curva tiene una característica y es que hay un punto que va a ser el más alto de la curva. También podría ser el más bajo cuando tenemos una curva en sentido opuesto. Aquí tenemos un punto en donde ese punto sería el punto más bajo. Entonces tenemos un punto que es el más alto o tenemos un punto que es el más bajo. ¿Se entiende ahí? Perfecto. Resulta que cuando se da ese punto más alto o ese punto más bajo, una característica debido a que él es el más grande de todos o él es el más pequeño de todos, es que en ese lugar, voy a hacer acá un eje, aquí la primera derivada es igual a 0. Lo mismo acá, la primera derivada es igual a 0. Eso se da en una curva. Tiene ese máximo y ahí la derivada es igual a 0. Es algo que se da siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué podemos entender? Primero partimos de una curva. Se da que la primera derivada, perdón, si en una curva se tiene máximo local o mínimo local, entonces f' evaluada en ese lugar es igual a 0. Esa es digamos, la lógica que siempre se da. Ahora viene la pregunta. Eso es la frase que va de izquierda hacia la derecha. Se va entendiendo la parte izquierda y se va desarrollando y llegamos a esta conclusión. Ahora viene la pregunta. Si nosotros partimos de f' de x sub 0 es igual a 0, entonces la pregunta es, si se tiene esta situación, entonces tendremos máximo local o mínimo local. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál era la respuesta para esa pregunta? Entonces la respuesta ante esa pregunta es falso. Porque si tenemos una recta, una gráfica recta, tenemos esta gráfica que se llama y igual a 1, o podemos hacer la recta más arriba, y igual a 2. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo y igual a 2, que es lo mismo que f de x, porque y es igual a f de x, entonces si yo encuentro la primera derivada, nos da 0. Y si la primera derivada la evalúo en 1, eso nos está dando 0. Entonces diríamos, uy, como la primera derivada nos dio 0, entonces ese es un máximo local. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque un máximo local es aquel lugar en donde él es el más grande de todos los puntos cercanos a él. Resulta que en este caso, nosotros tenemos un punto, si tomamos un punto, él no es el más grande de ese sector. De hecho, todos son ¿qué? Son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hay máximo local, tampoco hay mínimo local. Porque para que sea máximo local o mínimo local, él debe ser el más grande de una región, de una localidad, o él debe ser el más pequeño de una localidad. En el caso de la recta, de una recta horizontal, no se presenta máximo local ni mínimo local. Y claro, y es porque si se nos damos cuenta, la primera derivada es 0 para todos los valores. Es como si estuviéramos diciendo que todos son máximos locales, y ahí es donde se presenta el problema. No puede ser que todos sean máximos locales. Entonces podemos decir que ante esta afirmación, que si la primera derivada es igual a 0, tenemos un máximo local o un mínimo local, la respuesta es falsa, porque podríamos tener una recta y en esa recta, en la primera derivada, todos nos darían 0. Y por lo tanto, entonces todos serían máximos y mínimos locales, y pues eso es falso. No se debe dar, no se da esa situación. Y por ende, así nos quedaría el desarrollo de esa situación, de esta afirmación.